Queridas hermanas, queridos hermanos, San Mateo es el único evangelista que recoge la parábola de la cizaña. Igual que en la parábola del sembrador, es Dios quien siembra la semilla, pero aquí aparece además el diablo sembrando la cizaña. ¿Qué significado tiene la cizaña? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir Jesús con esta imagen? Vayamos a la parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lógicamente, de las manos de Dios solo puede salir la buena semilla, que dará un buen trigo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Los hombres dormían, no vigilaban, por eso no se dieron cuenta de que el enemigo llegaba. Y el enemigo aprovechó para sembrar cizaña en medio del trigo. La cizaña es una planta emparentada con el trigo. Se le solía denominar falso trigo. Su espiga, cuando está verde, se confunde con la espiga del trigo y resulta difícil distinguirlas. La cizaña representa el mal. Los granos de cizaña contienen un principio tóxico que produce náuseas y vómitos. Por eso, si se le confunde con el trigo, hará daño a quien la consuma. El enemigo que siembra la cizaña es el demonio, que aprovecha que los hombres están dormidos. Nosotros nos podemos dormir cuando deberíamos estar vigilantes. Para evitarlo, contamos con una práctica muy eficaz, el examen de conciencia diario, que nos ayuda a vigilar nuestra vida interior para que el demonio no nos sorprenda. El Papa Francisco decía: todos sabemos que el demonio es un sembrador de cizaña, aquel que siempre busca dividir a las personas, las familias, las naciones y los pueblos. Hasta aquí Francisco. Pero el demonio no solo sembró la cizaña, sino que la colocó precisamente en medio del trigo para producir la confusión. El mal no siempre se presenta abiertamente. Con frecuencia aparece de manera sutil, provocando confusión. Hay cosas o acciones que parecen buenas porque poseen algo de verdad o algo de bondad, pero en el fondo tienen más cizaña que trigo y no pueden dar fruto. Pensemos, por ejemplo, en la droga o en ciertos actos de corrupción. Otras veces el mal uso de cosas que podrían ser buenas las convierte en cizaña que contamina el trigo. Algunos ejemplos actuales: la tecnología y el mundo digital, que tantos servicios nos ofrecen, pueden también generar dispersión, pérdida de tiempo e incluso convertirse en adicción. El llamado fitness o estado de bienestar físico, por llevar una vida sana apoyada en el ejercicio y en una dieta saludable, cuando se convierte en obsesión, acaba desequilibrando a la persona, porque se centra excesivamente en ella misma y termina en el individualismo. Lo mismo ocurre con el wellness, que pretende integrar el bienestar no solo físico y mental, sino también espiritual, aunque entienda lo espiritual sin una visión trascendente, apoyado en una meditación que prescinde de Dios,
cuando la verdadera meditación consiste, y así ha ocurrido siempre, en el diálogo con Dios. Continúa la parábola: cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo: algún enemigo lo habrá hecho. Le respondieron los siervos: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Una pregunta muy lógica. Si la cizaña es perniciosa, pues resulta razonable arrancarla. Pero él les respondió: no vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Pues bien, en ocasiones, y este es el mensaje de esta parte de la parábola, concentrarse en atacar el mal no es lo más conveniente, porque se acaba arrancando el trigo junto con la cizaña. En cambio, suele ser más eficaz aumentar la siembra del trigo para que acabe ahogando a la cizaña. Así lo sugería San José María cuando decía: tarea del cristiano, ahogar el mal en abundancia de bien. No se trata de campañas negativas ni de ser anti nada. Al contrario, vivir de afirmación, llenos de optimismo, con juventud, alegría y paz. Ver con comprensión a todos, a los que siguen a Cristo y a los que le abandonan o no le conocen. Pero comprensión no significa abstencionismo ni indiferencia, sino actividad. Hasta aquí las palabras de San José María. Este enfoque, por tanto, centrado en ahogar el mal en abundancia de bien, es más positivo y esperanzador que concentrarnos en atacar el mal. Cuando observamos el mal en el mundo que nos rodea, podemos preguntarnos, podemos plantearnos: ¿qué puedo hacer yo en mis circunstancias para sembrar más trigo? ¿Cómo puedo influir en el ambiente para que Dios esté presente y las personas piensen en Él? Pues en la parábola el amo añadió: dejen que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Pues hoy somos testigos de una expansión de la cizaña en la sociedad que afecta a la familia, a los valores, a la práctica religiosa. Jesús se refiere a continuación en la parábola al juicio final. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Y concluye con unas palabras muy fuertes: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Y es que cuando no se lucha por evitar el pecado, es decir, la cizaña, ordinariamente se induce a otros a pecar. Los malvados son los representados por la cizaña, sembrada por el diablo. Y no solo serán arrancados del reino de Dios, sino arrojados, dice el Evangelio, en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. En cambio, los que han actuado bien y han sembrado trigo bueno, se ganarán el cielo. Entonces, concluye la parábola, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. En la primera lectura de la misa del libro de la sabiduría hay unas palabras que hacen ver que Dios es misericordioso y por tanto da la oportunidad a la cizaña de que se convierta en buen trigo. Dice así: por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Y en esa misma línea, San Pablo, en la segunda lectura a los Romanos, afirma: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Afirmaciones, por tanto, que nos llenan de optimismo y de esperanza, porque a pesar de nuestra debilidad,
Dios hace posible que seamos ese buen trigo si nosotros procuramos colaborar con Él. Pues con la ayuda del Espíritu Santo hemos de estar vigilantes con una lucha interior que evite que la cizaña se meta en nuestra vida. Para ello podemos hacer un propósito, cuidar especialmente el examen de conciencia diario y apoyarnos en la Santísima Virgen, que nos ayudará a mantener lejos al enemigo, al demonio, para que no siembre cizaña en nuestra vida.